Muy buenas noches, estimados. En nombre de la Universidad Fidelitas, de la Rectoría y de la Escuela de Publicidad y Diseño Publicitario, le damos la bienvenida al evento de hoy, el cual se titula Otra empresa posible, el futuro de los negocios. Les recordamos que debido a la modalidad del evento, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados. A continuación, tengo el placer de presentarles al anfitrión del día de hoy. Ella es doña Sigrid Gut Morales, máster en Administración de Negocios con énfasis en Dirección Empresarial y licenciada en Publicidad de la Universidad Latina. También es bachiller de Ciencias en Comunicación Colectiva con énfasis en Publicidad de la Universidad de Costa Rica. Doña Sigrid se ha desempeñado como docente, directora de la Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas. Fue directora del Departamento de Producción Audiovisual y decana de Ciencias Sociales en la Universidad Latina. Dio inicio a sus labores en la Universidad Fidelitas desde hace 12 años, donde ha sido docente y es directora de la carrera de Bachillerato en Publicidad, Bachillerato en Diseño Publicitario, Licenciatura en Diseño Publicitario con énfasis en Gestión de Proyectos y el técnico de Mercadeo Digital. Mucho gusto, doña Sigrid, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bienvenidos todos. Me alegra mucho tenerlos el día de hoy con una exposición tan interesante y tan importante para todos los estudiantes de nuestra escuela. Me agrada presentar al expositor, el señor Luis Mastroeni, quien es bachiller en periodismo, licenciado en comunicación de mercadeo y BMA con énfasis en mercadeo. Tiene un diplomado en gestión de responsabilidad social empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y la Cámara de Industrias de Costa Rica. En el 2003 ingresó al Grupo Purdi como coordinador de mercadeo y relaciones públicas. En el 2004 asumió el cargo de jefe del departamento. En el 2008 crea y asume la gerencia del Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social. Para el 2010 crea el área de Relaciones Corporativas, la cual lideró hasta el año 2013. Durante el año 2013 al 14 se desempeñó como consultor y director ejecutivo de Edulcahol, una ONG educativa en temas preventivos de consumo de bebidas alcohólicas. En el 2015 ingresa al Bacredomati Costa Rica, donde lidera el área de responsabilidad social hasta el 2020, año en que inició labores en la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos como director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad. Desde 2012 es profesor en varias universidades del país. Cuenta con un podcast que ha llamado De los cuentos a las cuentas, donde habla sobre sostenibilidad y estrategia empresarial. En octubre de 2024 se independiza y crea su propia firma consultora para dar a conocer a más empresas el método Mastroeni. Le damos entonces la palabra a nuestro invitado especial. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. El micrófono es tuyo. Gracias, Sigrid. Un gusto volverla a ver y podernos encontrar en este espacio académico tan relevante. Y gracias a la universidad por invitarme a compartir con los estudiantes y las estudiantes sobre este tema. Un gusto saludarlos y saludarlas. Y hoy vamos a hablar un poco de el mundo al que ustedes ya se están enfrentando o que se enfrentarán cuando entren al mundo corporativo. Em, voy a presentar mi PowerPoint para poder dirigir un poco esta conversación que pretende hablar de otra empresa posible, de la otra organización o el tipo de organización que hoy en día está, digamos que predominando en el mundo empresarial, donde es que debemos enfocarnos para hacer empresa o para ser parte de una empresa. Eh, Cuando hablamos de hacer negocios hoy en el mundo de lo publicitario, del diseño, en el mundo tradicional de las empresas, estamos asistiendo a un contexto muy complejo. Se habla incluso de que existe ya el término de policrisis, es decir, hay
una variedad de crisis suscitándose al mismo tiempo y es parte de lo que las organizaciones deben enfrentar. Y esa policrisis está constantemente vivida por nosotros en un ambiente frágil, que se le llama BANI por sus siglas, frágil, en donde las relaciones son complejas. La semana pasada salía el Estado de la Nación del 2024, un documento que los invito y las invito a consultar, que expone la realidad de nuestro país eh, y que nos indica que Costa Rica, digamos que necesita eh, una participación y un liderazgo de las empresas para poder mejorar su desarrollo socioeconómico. Y también nos indica que nuestro contexto está frágil, las relaciones son complicadas, las áreas socioeconómicas, el desarrollo familiar. Es decir, estamos en un contexto complejo, que también es ansioso, que se mueve, que cambia mucho. En el mundo en el que ustedes están, del mercadeo, la publicidad, el diseño, si hay algo complicado hoy en día es el descifrar al consumidor. Cada vez es más complejo, a pesar de la inteligencia artificial y a pesar de los estudios de mercado, cada vez es más complejo entender cómo es que se va a comportar el consumidor de acuerdo a o B situaciones. Y cuando hablo de una ansiedad y una sociedad incomprensible, un contexto incomprensible como en el que estamos viviendo, puedo pasar ejemplos puntuales desde la publicidad, desde el mercadeo. Hace 2 años, la empresa Bud Light, que es una marca más de Budweiser, lanzaba al mercado una campaña protagonizada por una persona trans. Y sabemos que algunos estudios nos indican que las marcas deben tomar partido y respetar este tipo de decisiones de las personas. Ellos quisieron sumarse al apoyo de estas personas y por eso protagonizaron con una persona trans una campaña que lamentablemente le salió muy mal. Pero nadie podría imaginar que en un mundo que cada vez aspira a ser más tolerante, este tipo de campaña iba a ser un fracaso. Y fue, lamentablemente, muy complicada para la marca. Si quieren pueden seguirlo, nada más ponen caso Bud Light y en Google van a obtener toda la información. Lo que quiero decir aquí es que es un contexto tan incomprensible y un momento en el consumidor está tan extraño que algo que pareciera, en teoría, que iba a ser poderoso porque ya le había funcionado a otra marca, no no con una población trans, pero con una población afroamericana. Y estoy hablando del caso de Nike. Nike apoyó a una persona que en un partido de fútbol americano se hincó cuando sonó el himno nacional porque era la época en la que habían asesinado a una persona afroamericana en manos de un policía que le puso la rodilla en el cuello y lo ahogó. Y esa campaña salió estupenda. Entonces, vean cómo el contexto en el que hoy operamos es tan complejo que no hay recetas. ¿Y que tenemos que acudir a qué? A los datos, a los indicadores duros, al análisis psicográfico, demográfico de las audiencias y sobre todo entender algo muy importante en este nuevo contexto y por eso es que estamos hablando de una nueva empresa o de otra forma de hacer empresa. Estamos asistiendo a un contexto que necesita humanizar las marcas y que las marcas comprendan que si no muestran una fase cada vez más humana, transparente, en donde si se equivocan deben pedir disculpas
y remendar lo que han hecho, si no actuamos así desde las empresas y con las marcas, estamos enfrentándonos a un contexto que va a ser muy difícil de leer. Y por otro lado, un contexto no lineal, ¿verdad? El mundo en el que diseñábamos para que al final de la vida útil del producto lo que quedaba se botara y llegara a un relleno sanitario, se acabó. Estamos en el mundo en el que debe haber circularidad, ¿verdad? Es un mundo y una economía no lineal. Debemos diseñar pensando en que al final del primer uso del producto, lo que reste vaya a ser incluido en un proceso productivo diferente para hacer otra cosa o lo mismo. Aquí hablo de plástico, aquí hablo de vidrio. Ese es el mundo en que nos tocó hacer negocios a nosotros. ¿Y qué es lo que estamos viendo cada vez más en este mundo en el que nos toca vivir? Bueno, un contexto climático, financiero y sanitario que también nos está poniendo las cosas cuesta arriba. Em, Cuando hablamos de contexto climático, hace muchos años no veíamos los temporales que han caído en las últimas semanas en nuestro país. Eso es cambio climático? Por supuesto que sí, porque el calentamiento del mar ha provocado una serie de efectos sobre el clima, que son los que estamos viviendo hoy, y eso que tiene que ver con los negocios. Todo, cuando el clima se deteriora, estamos hablando en este momento de alrededor de, estamos hablando de más de 500 millones de colones perdidos en la agricultura por cambio climático, por este temporal que está pasando. Estamos hablando de que los acontecimientos de la naturaleza cada vez más golpean a los negocios. Si las personas no pueden movilizarse hacia sus lugares de trabajo, lamentablemente no pueden operar, no pueden producir y eso va directamente asociado con las pérdidas del negocio. Estamos en un momento financiero a nivel macroeconómico de consumo. El otro día hablaba con una persona que está en consumo masivo y dice que los hogares están consumiendo otras cosas por encima de lo tradicional, del arroz, los frijoles, la mantequilla, la leche, los huevos, el pan. Están saliendo más algunos hogares. Están consumiendo productos de muy bajo precio o en promociones. Entonces también hay un momento financiero donde ya no basta con la promoción, el precio, la campaña publicitaria que le hace a la gente consumir. Hace falta contar otra historia para que nos elijan. Y a eso vamos en un momento. Y finalmente estamos en un momento, en una situación sanitaria que cada vez se va a poner más compleja. Los temas como el COVID, digamos que fue una pandemia muy dolorosa, pero estamos también viendo otro tipo de enfermedades que se están poniendo más graves y si los efectos climáticos continúan siendo tan em, dramáticos, vamos también a ver cómo virus, bacterias y otro tipo de enfermedades se van a propagar con más rapidez. No quiero ser pesimista, pero este es el contexto en el que nos ha tocado a nosotros estar en una empresa o estar a punto de entrar a una empresa o liderar una empresa. De cualquier rango, ¿verdad? Aquí no estamos hablando ni de tipos de empresa ni de tamaños de empresa. Esto es para todas las empresas. Eso es otra duda que siempre me preguntan, que siempre tienen. Pero este tema de los negocios sostenibles o de otro tipo de empresas es para empresas grandes. No. Estamos hablando de que desde el emprendedor hasta la corporación global, todos tenemos retos en estas dimensiones y tenemos que abordarlos de una u otra forma para poder seguir adelante.
Esto que están viendo aquí me permite abrir un poco la discusión o el panorama para entender el nuevo tipo de riesgos al que las empresas se están enfrentando. Cuando hablamos de otra empresa posible, aunque el título suene bonito o altruista o romántico, no existe para tocar sentimientos. Cuando hablamos de otra empresa posible es que ya no hay posibilidad de hacer empresa a la antigua. El mundo en el que muchos crecimos de haga toda la plata que pueda al menor costo posible, y esa es la empresa privada, ya se acabó. Ya no podemos únicamente pensar en generarle utilidades a los dueños y dueñas de las empresas, que eso es muy importante, para eso se ponen empresas, claro que sí, pero no son los únicos públicos a los que les debe llegar el valor que genera una empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque los y las empresarias tienen que fijarse en estos riesgos a la hora de generar una compañía. Ya no basta con el riesgo de qué, de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo tecnológico, el riesgo de flujo de efectivo. Ya no basta con eso. El riesgo de falta de innovación o de creatividad. Estamos hablando que el Foro Económico Mundial, que es la fuente de estos datos que les estoy presentando, este año 2024 y todos los años, lanza un estudio que se llama Riesgos para los negocios en el corto y en el largo plazo. Es un documento grande, pero esta infografía me permite hablarles de lo que está pasando y que es motivo de preocupación para empresarios y empresarias. Estos son los riesgos para los próximos 2 años que hombres y mujeres de negocios, que son los que hacen esta investigación, han vislumbrado. Y ellos dicen que para los próximos 2 años, la falta de información, los eventos extremos del clima y la polarización social son los 3 grandes riesgos para los negocios. Es decir, ¿qué es lo que podría poner en aprietos? ¿Qué es lo que podría poner complicada la realización de los negocios? Bueno, estas 3 cosas en los próximos 2 años. ¿Y a dónde quiero ir? En que vean que en los primeros 5 temas que van a arriesgar la existencia de los negocios, no hay temas financieros ni económicos. En los próximos 2 años es el riesgo 7 y el riesgo 9 cuando hablamos de plata. Pero antes del riesgo 7, solo hablamos de temas socioambientales y tecnológicos. Y en los próximos 10 años, lo pueden ver, no hay ni un solo azul aquí, que son los riesgos económicos. ¿Quiere decir eso que ya no importa el tema financiero y económico, que hay que hacerse una ONG? No. Estamos hablando de que hay que valorar una serie de riesgos que antes no veíamos y que ahora hay que hacerlo, porque si no, el negocio se va a ver afectadísimo. Sigamos con ejemplos. El año pasado, esta noticia es del diario El País de España. Imagínense que por primera vez en la vida un estado en los Estados Unidos denuncia una marca de refrescos. Un estado. Como si aquí en San José o en Escazú progresara una denuncia contra alguna marca que embotella en plástico por contaminación de ríos. Eso pasó el año pasado. Todavía no se ha llegado al final de esa denuncia, ni se sabe qué va a pasar, pero ojo al nivel en el que estamos ya, que es tanta la contaminación, es tanta la afectación de la sociedad que los estados tienen que ver qué hacen con las marcas. Y este año fue Baltimore el que se fue contra Coca-Cola, por lo mismo, temas de contaminación. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero eso no es solo culpa de la marca, hay muchos actores. Efectivamente, eso es un argumento importante. Pero es que lo que está pasando es que los estados
están yéndose contra las marcas. Porque, en teoría, entre comillas, no están haciendo lo suficiente para que aquello que están poniendo en el mercado pueda depositarse de la manera correcta y generar menos contaminación. Y por otro lado, ING es un banco en Londres que dijo que va a dejar de financiar petróleo y gas para el 2040. Si profundizamos un poco más en esta decisión del banco, ustedes y yo sabemos que los bancos viven del crédito, viven de los procedimientos, la forma en que obtienen fondos a bajo precio y pueden prestar y dar créditos pues para tener una ganancia. Pues el ADN del banco, que es el crédito, aquí en este caso, están diciendo: "Ay, a ellos ya no les quiero prestar". Y probablemente no son 5 pesos, ¿verdad? Estamos hablando de millones de dólares. Ya no les quiero prestar. Porque entendieron que el gas y el petróleo y otros hidrocarburos están poniendo en riesgo la continuidad del planeta. Y cuando uno pone en riesgo la continuidad del planeta, está poniendo en riesgo su negocio, porque no hacemos negocios en la luna, donde el planeta se está degradando y donde la sociedad está teniendo problemas. Es ahí mismo donde yo vendo, donde yo hago publicidad, donde yo diseño. No lo hago en otro lado. Por eso es que un banco como este dice: uy, si esto se deteriora, ¿yo a quién le presto? ¿Yo cómo cobro los créditos? ¿Yo dónde hago hipotecas? ¿Yo dónde coloco pensiones? Conviene entonces tratar de desestimular algunas industrias para que se transformen, para que cambien, para que evolucionen. ¿Qué está haciendo el mundo alrededor de todas estas problemas y estos contextos, ya para entrar en materia? Bueno, en septiembre de este año, Naciones Unidas se reunió en su asamblea normal, anual, general de todos los años, y replanteó lo que conocíamos como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 17 metas que tiene la humanidad, 169, perdón, 17 objetivos y 169 metas para lograr hacer o avanzar en cosas tan profundas como el fin de la pobreza o el fin del hambre en el mundo. Pero lo replanteó y no es que lo eliminó, sino que lo puso en otras palabras y lanzó lo que se conoce como el Pacto por el Futuro. 5 acciones, 5 metas, 5 objetivos y 52 acciones en las que el mundo se quiere poner de acuerdo para ir hacia un desarrollo sostenible, que no es otra cosa que hacer todo el esfuerzo para que lo que hoy nos permite vivir y, digamos, tener cierta prosperidad y equilibrio no se vea afectado en el futuro. Y eso es a nivel de estados y de países. ¿Y para qué? Para mantener una sociedad, para que la sociedad siga siendo viable, para que el capital, para que la forma en que nos relacionamos, ¿verdad? Para que el capital social, que es la forma en la que generamos confianza, relaciones, en la que podemos tener un, un acuerdo para vivir bien, en donde podemos optar por educación, trabajo, vivienda, se mantenga estable. No puede haber negocios en sociedades que son complejas, que son dictaduras. Y ustedes me pueden decir, pues algunas sí funcionan así, claro, pero ¿cuánto cuesta hacer negocios ahí? En una sociedad estable, equilibrada, en donde gran parte de sus instituciones, que haya una gobernabilidad capaz de generar una estabilidad social, en donde procuremos mantener los ecosistemas naturales sanos, es una sociedad en la que es más fácil, en la que puedo hacer negocios de una manera más práctica. En una sociedad que se degrada, en un planeta que se destruye,
en un clima que va en contra de mi actividad como empresa, es muy difícil que yo pueda evolucionar. Y no estamos hablando aquí, cuando yo hablo de otra empresa posible, no estoy hablando de filantropía, de caridad, de regalos, de sembrar arbolitos, de pintar escuelas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la capacidad creadora que tiene una empresa para generar valor, pero que la empresa tenga la visión de que no solamente genere valor económico, sino que también pueda generar valor social y ambiental y lo distribuya de tal forma que ese contexto en el que opera mejore. Y en la medida en que el contexto mejora, la empresa mejora. Habrá futuro para los negocios cuando esto se dé, que haya una cooperación, que pasemos de la competencia a la cooperación, que pasemos del conflicto a la conversación y que las fuerzas de la empresa, las comunidades y los gobiernos se unan de tal manera que podamos alcanzar juntos los desafíos que en este momento estamos teniendo y que nos van a permitir, en la medida en que los resolvamos, continuar existiendo, continuar haciendo negocio, continuar generando empresa. No hay, y eso está comprobado, no hay una institución más poderosa para cambiar las cosas que la empresa. No existe. La empresa es la única que hace dinero. Los estados no hacen dinero. Cobran impuestos, pero no hacen dinero. La empresa genera trabajo, paga impuestos, invierte, genera infraestructura. Y entonces eso le permite solucionar problemas a partir de una forma diferente de operar. Y aquí les voy a dar dos ejemplos, uno pequeñito y uno grande. Hay una empresa en Guatemala que se llama Ecofiltros, tal vez la conozcan. Y aquí los venden. Los ecofiltros son unas unidades pequeñitas como dispensadores de agua, pero hechos de barro, y el barro es un filtro de agua. ¿Por qué se empezó esa empresa? ¿Para hacer miles de millones de dólares? No. Esa empresa primero fue una fundación de una familia que decidió resolver el problema de agua potable en Guatemala. En Guatemala, lamentablemente, no tienen los sistemas de acueductos tan limpios como los que hay en otros lugares y tienen muchos problemas de nutrición. Entonces ahí había que solucionar un problema y es llevar agua potable a todo Guatemala. Entonces crean esta fundación. Cuando el hijo de la dueña de la fundación, de la fundadora, llega y ve esto, él dice, esto no puede seguir siendo un tema filantrópico. Tenemos que hacerlo rentable. Pero además, eso nos permite llegar a más lugares y crea ecofiltros. Y entonces, con esto lo que les doy es un ejemplo de otra empresa posible. ¿Esa empresa pierde plata? No, gana mucha plata. Pero a la vez está solucionando un problema social y nutricional y de salud, que se llama llevar agua potable a toda Guatemala. Esa es la empresa que debe procurarse para el futuro. Una empresa que innove, que sea rentable, que nos permita generar valor económico, sí, pero ojalá a la vez solucionar problemas sociales y ambientales. Y el otro ejemplo de una empresa muy grande, que es la Zona Franca Coyol o Code Group, que hace poco inauguró su segunda zona franca en Grecia, que se llama Evolution. Ellos han hecho dos cosas. Pudieron hacer la obra de tal manera que la ruta uno se siguiera congestionando porque iban a pasar más carros ahí e iban a llegar más carros a esa zona franca, iba a colapsar
Ya sabemos que de Grecia a San Ramón para acá la cosa se pone complicada para San José todos los días. O podían invertir remodelando, reacondicionando todo ese flujo de tráfico a través de una inversión millonaria en dólares que permitiera mejorar un poco las condiciones de tránsito y mejorar la llegada a esa zona franca. ¿Qué hicieron? Esto segundo que les estoy diciendo. Hicieron una alianza público-privada, le pidieron al Estado permiso para hacer eso y gratuitamente cambiaron la forma en que el tránsito se va a dar en esa zona. Porque son muy buenos. Probablemente sí, tienen buen corazón. Pero no podía haber una crisis de tránsito ahí cuando estás haciendo una zona franca donde querés traer inversión extranjera directa, porque de eso vivís como zona franca. Y lo segundo, trajeron el agua de muchos kilómetros de distancia de la zona franca para no afectar los acuíferos de la zona de influencia de Grecia y no disminuir el flujo de agua de la comunidad de Grecia. Insisto, ahí no está la Madre Teresa de Calcuta en su reencarnación, en su, ¿verdad? No se trata de eso. Son visionarios y visionarias que entienden que no hay otra forma de operar si no le aportamos al contexto, si no mejoramos el lugar donde estamos. Y entonces se trata de invertir, de producir, de vender, de generar un retorno de todo lo que ustedes conocen con respecto a lo que es una empresa, independientemente del giro que sea, pero no olvidarnos que hay que contribuir con las democracias, hay que regenerar o mantener los recursos naturales, hay que luchar en pro de el cierre de brechas en temas de desigualdad, de género, de inclusividad. Hay que trabajar por los derechos humanos y hay que despertar en el consumidor confianza. Cuando ahora les hablaba de que tenemos que hacer algo más que promociones y campañas, las empresas tienen que empezar a tener un discurso que les permita mejorar su reputación y su confianza. Porque ustedes y yo hoy compramos por lo que nos dicen de otras marcas, no precisamente por lo que la marca dice de ella. El consumidor quiere ver a las marcas, a las empresas, haciendo algo más que vendiéndole productos y servicios. El consumidor empieza a ver etiquetas, empieza a buscar información en Internet y puede rechazar una compra porque no le hace sentido la forma en que esa empresa se comporta. Las personas quieren trabajar cada vez más en empresas que lo hacen bien y además quieren quedarse en esas empresas. Y otra forma de hacer empresas permite disminuir la rotación. Y la rotación y la pérdida de talento clave es muy caro para las empresas. Y si nos vamos a los líderes empresariales, esta es una encuesta que hace PricewaterhouseCoopers todos los años. Esta es la del 2024. Le preguntó a varias centenas de CEOs en el mundo si su empresa sigue actuando como está actuando hoy en día, ¿cuánto tiempo va a durar? La mayoría de ellos, bueno, 45% dijo que no veían viable que la empresa durara más de 10 años. No son las personas ejecutivas de la empresa, son los que dirigen la empresa, los que están diciendo esto. Por eso es que otra empresa posible tiene que abordar estas tendencias y hacerlas cada vez mejor. Tiene que lograr adaptarse y mitigar los efectos de la crisis climática en su negocio. ¿Cómo? Pensando en la disminución del uso de agua, de energía, pensando en la disminución de residuos, la mejora del diseño de sus productos y servicios para que disminuyan el impacto ambiental. Tiene que pensar en que debe generar energía de otra forma o adaptarse
desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía eléctrica, ojalá de fuentes renovables. ¿Cómo trabajamos en la transición energética? Bueno, ¿qué tal si cambiamos las flotas de vehículos en las empresas hacia vehículos híbridos o de electricidad? ¿Qué tal si generamos prácticas de carpooling o de uso de servicios públicos para disminuir el transporte privado? ¿Qué tal si empezamos a buscar en el sol, en el aire, otro tipo de alimentación de la energía para la empresa? Y por supuesto que nunca está de más las campañas de educación. Si hay un primer paso que la empresa debe tomar para acomodarse a estas tendencias es cómo están los hábitos básicos de la población en las organizaciones, incluso en la universidad. Cuando usted se lava los dientes, cierra la llave del tubo. Cuando sale del baño, apaga la luz. Y ustedes pueden estar sirviendo, ¿verdad? Qué básico. Pero esas cosas multiplicadas por 1.000, 2.000, 3.000 personas que están en las organizaciones hace toda la diferencia. Y si alguien está pensando en dinero, eso es un montón de plata en ahorro. Los derechos humanos y las empresas ya no son un tema en discusión, ya no es una moda, esto es una cosa que tiene que darse. Y cuando hablamos de derechos humanos, no solamente estamos hablando de que pague lo justo, de vacaciones, trate bien a sus colaboradores, no. Estamos hablando de diversidad, equidad, inclusión. Estamos hablando de em, espacios para poder quejarse, para poder poner denuncias. Estamos hablando de disminución de la corrupción. Estamos hablando de cero tolerancia al, al acoso sexual, cero tolerancia al acoso laboral. ¿Cuáles son esas políticas y esas prácticas que tiene la empresa en ese sentido? Vamos hacia un mundo sin plásticos. O tal vez yo replantearía vamos hacia un mundo circular, donde lo que tenemos que pensar a nivel de diseño, a nivel de publicidad, a nivel de comunicación es cómo logro integrar lo que antes se conocía como desecho a un nuevo proceso productivo. Los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, aquí está en inglés, pero estos indicadores son los nuevos indicadores dentro de la evaluación del desempeño de una empresa. Ya no basta con crédito, TIR, BAN, retorno sobre la inversión, gasto, costo, todos los tradicionales. Ahora hay que incluir los indicadores pesados, robustos, que me permitan saber que yo estoy abordando riesgos sociales y ambientales para que no vayan en contra de mi empresa en el mediano y largo plazo. Y tengo que definirlos. Y la alta dirección tiene que estar al pendiente de esto. Algo que tiene que ver con la mayoría de las personas que están aquí hoy, comunicación y sostenibilidad. La reputación no mejora si la empresa no habla de lo bueno que hace. Lo que no se comunica no existe. Y hay organizaciones, algunos de los que están acá trabajando probablemente ya tengan esas experiencias, donde dicen, pero ¿por qué es que la gente no se da cuenta de lo que hacemos? Tan bonito sería que se dieran cuenta de todo lo que estamos haciendo por esta comunidad, por este barrio, por este país. ¿Usted lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? ¿A quién se lo cuenta? Tiene la capacidad de poder desmenuzar en datos y en ideas centrales, en mensajes claves, eso tan relevante que usted hace. Cuenta con las áreas de comunicación alineadas para que hablen un mismo discurso. O viven un puro pleito los de mercadeo con publicidad y los de publicidad con comunicación corporativa y los de comunicación corporativa con relaciones públicas y no se ponen de acuerdo en un discurso. Porque aquí estamos hablando de sostenibilidad, de reputación, de confianza, de marca empleador, de comunicación interna, de gestión de la cultura organizacional. ¿Eso es sostenibilidad? Claro que sí. Hay que contar con una narrativa que permita ser contundente a la hora que yo hablo con mis públicos de interés. Y no tener vergüenza desde la alta dirección de decir
todo lo bueno que se hace. Pero en sostenibilidad también hay una máxima. Si usted dice todo lo bueno que hace, también tiene que contar todo lo que le hace falta. Porque se trata de cuáles son mis logros y cuáles son mis retos. Si no, no se vale. Y ese proceso es cada vez más una tendencia en este mundo de hacer empresas diferentes. Los reportes de sostenibilidad, esos documentos que suman todos los datos y todas las acciones que está haciendo la empresa para poder divulgarlo entre públicos de interés, bancos, reguladores, clientes, accionistas, y que se permita ver la evolución de la gestión de esa empresa que hace las cosas de manera diferente. Y por supuesto, ya hemos llegado al punto donde ya no basta con tener proyectos socioambientales que sean destacados. Y con esto doy un ejemplo puntual. Una empresa que está en el mundo de las bebidas y que se dedica a construir tuberías para llevar agua a lugares que no la tienen. Muy bien eso, pero eso es un proyecto, no es una estrategia de sostenibilidad. Cuando hablamos de gestión y sostenibilidad, estamos hablando de que yo voy a evaluar a las personas de la empresa no solamente por la plata que hacen o por la plata que ahorran, sino también los voy a evaluar por su aporte a la mejora de los impactos negativos que generamos en lo social y en lo ambiental. Esa es una gestión integral de triple utilidad. Y cada vez más nosotros, esta es una investigación del año pasado, estamos premiando con la compra, con la preferencia, con la confianza a las marcas que se están poniendo las pilas en estos temas. Y finalmente, para ir concluyendo, tenemos un riesgo latente. Porque hasta aquí usted podría decir, bueno, la verdad es que eso es una cuestión voluntaria, yo voy a ver qué hago en mi empresa o cómo, o voy a seguir sin apoyar las cosas que dentro de mi empresa se están haciendo en ese sentido, o realmente esto no es rentable. Uno podría pensar todo eso, que no es verdad, pero no importa, se vale. Sí, lo que pasa es que ya esto va a dejar de ser voluntario. Aquí el gran tema es que la empresa de forma tradicional se va a ver afectada porque la manera en que presentamos, en que se va a presentar el principal documento de una empresa para conocer si esa empresa es estable, es robusta, es rentable, que se llaman estados financieros, la forma de presentar esos estados va a cambiar en los próximos 3 años para Costa Rica, en el próximo año para Europa. Y es que de forma exigida se va a pedir que eh, las empresas pongan dentro de sus estados financieros los temas de sostenibilidad y de cambio climático. Por eso hay dos, la S1 y la S2. Aquí no quiero entrar en detalle porque no es la idea, pero lo que quiero decir con este tema y ponerlo sobre la mesa es que todo lo que les he dicho anteriormente va a dejar de ser una opción para la empresa. Ya sea que entendamos que tenemos que generar otro tipo de empresas o no lo entendamos, la regulación va hacia la obligatoriedad. Y si bien es cierto, esto no le aplica a la mayor parte de las empresas en Costa Rica, porque va a empezar primero con los bancos e instituciones financieras y luego con los grandes contribuyentes de Hacienda, la gran mayoría del parque empresarial costarricense son pymes. A ellas no les va a aplicar esto. Hay un detallito. Y es que la NIF está pidiendo asegurar por parte de las empresas que tienen que reportar con estos indicadores que está haciendo negocios, que su cadena de abastecimiento está alineada con esto. Entonces las pymes pueden decir, bueno, qué dicha, a mí no me tocan estas cosas, qué salvada. Más o menos.
porque si no quiere que la saquen del partido, una pyme que es proveedora de una gran empresa a la que le va a tocar reportar con esto va a tener que ir poco a poco alineándose. Entonces, el cambio que tenemos que dar para generar otra empresa diferente consiste en olvidarse de las viejas formas de hacer negocios, en donde consigo materia prima barata y lo vendo lo más caro posible. Tengo que olvidarme de eso. Tengo que entender que, no, que en la medida en que yo no contribuya con el desarrollo sostenible, el lugar donde yo estoy haciendo empresa va a deteriorarse y probablemente yo voy a tener que quedarme sin empresa. Tenemos que darnos cuenta que la economía ya no es lineal, ya no es diseñe, fabrique, bote. Es diseñe, fabrique, venda, vuelva a diseñar, vuelva a fabricar, en una forma en la que podamos disminuir la presión sobre los recursos naturales, donde podamos disminuir el uso de plásticos, de un solo uso sobre todo. Tenemos que entender que tenemos límites, debe haber moderación. Y esto se explica muy sencillo. El planeta no tiene recursos inagotables. Cuando yo estudiaba hace muchísimos años, había un libro que uno llevaba a la escuela que decía que el agua era un recurso inagotable. Imagínense la evolución que hemos tenido para estar claros hoy de que se puede acabar, de que se está acabando. Y cómo hacemos negocios sin agua y sin energía y con un deterioro ecológico. El planeta va a encontrar la forma de recuperarse tarde o temprano. Ese no es el tema. El tema es cómo va a ser la vida en la Tierra para nosotros si no empezamos a hacer las cosas de manera diferente. Tenemos que empezar a innovar en triple impacto. Tenemos que empezar a innovar, a diseñar, a generar procesos, productos, servicios que permitan generar un impacto en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía. Y tenemos que superar el irrespeto por las diferencias. Tenemos que volvernos más respetuosos los unos con los otros. Tenemos que tener claridad de que todos estamos en un hogar común, como dice el Papa Francisco, y tenemos que lograr sacar adelante este planeta para que podamos seguir haciendo negocios. La pregunta de los ODS o el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día es ¿qué hay que dejar atrás para no dejar a nadie atrás? ¿Cuáles son las viejas prácticas de negocio que tenemos que ir erradicando? Sobre todo ustedes que están llegando a empresas que ya están ahí o que van a llegar, para que podamos entender que otra empresa posible significa seguir generando un impacto económico sin degradar el valor social y el valor ambiental. Porque si no cuidamos el lugar donde hacemos negocios, no va a haber lugar para hacer negocios en el futuro. Eso es lo que yo les traía el día de hoy. Si hay alguna pregunta o comentario, con muchísimo gusto. Perfecto, muchas gracias. Claro, continuaremos con las observaciones, comentarios y preguntas. Tal vez Marieta nos ayude con esta parte. Vamos a ver. Tenemos aquí varios comentarios y varias opiniones. De don Luis Rolando Durán Jiménez dice, las NIIF S1 y S2 son obligatorias para el 3% de las empresas en Costa Rica. Su adopción por parte del CCPA fue insuficiente. Me parece que es una opinión. Sí, es una opinión y es muy válida. Uno quisiera que la NIF le llegara a todo el mundo, ¿verdad? Y fueran obligatorias para todo el mundo. Pero también es un proceso. Yo creo que vamos a llegar ahí y poco a poco eh, los tamaños de empresa van a ir abordando este tipo de regulación y el mundo de forma universal se va a comunicar así. Entonces,
tarde o temprano les llegará. Ujú. No sé quién será Peque, pero de Peque, qué decepcionante que únicamente siendo obligatorio las personas hagan un cambio. Lo malo es que crean leyes para que sean cumplidas, pero no hay suficiente vigilancia para estar realmente seguros de que todos están cumpliendo. Ejemplo de eso, las leyes de inclusión o accesibilidad prácticamente no se cumplen. Sí, hay un tema de vigilancia que tiene toda la razón. Yo siempre digo que si en este país existieran suficientes inspectores e inspectoras para temas sociales y ambientales, probablemente el 90% de las empresas estuviera cerrada, ¿verdad? Porque hay muchísima legislación en nuestro país, muy seria, pero lamentablemente no hay fiscalización y hay, pues a veces, cosas básicas que no se cumplen en las empresas. Ujú. De Michael Mora Pérez, ¿qué empresas o instituciones en Costa Rica han empezado a realizar este tipo de cambios? Varias, gracias por la pregunta. Digamos, podríamos irnos para ser muy objetivos al, al informe que hace Merco. Merco es una em, investigadora de todos los temas que tienen que ver con ESG y con reputación. Y esta investigadora saca todos los años un ranking de empresas de Costa Rica. Digamos que ahí en Merco puedes buscar y está Costa Rica y puedes ver los temas de reputación y los temas de ESG, ambiental, social y de gobernanza. Y ahí están empresas como Florex, empresas como FIFCO, Intel, Automercado, Purdy Motor, Dos Pinos, y otras que están en el proceso y que han venido haciendo las cosas bien. Que tienen retos, claro que sí, pero sí hay mucha empresa trabajando en este tipo de cosas. Nos consulta doña Sigrid, ¿cuál ha sido el impacto del gobierno actual en la protección del ambiente? El Estado de la Nación, yo no lo voy a decir por mi cuenta, pero el Estado de la Nación es muy claro en este 2024 en decir que hay bastante oportunidad para mantener lo que por años ha distinguido a este país, mira que es su credencial de cuidado y protección del medio ambiente. Em, yo no diría que es un tema de gobierno, es un tema que viene de muchos años para acá. Costa Rica se enfocó en la protección del bosque y en la reforestación. No hay un país en el mundo que haya cambiado su matriz boscosa a como lo hizo Costa Rica, pero nos quedamos ahí. Se nos olvidaron las aguas residuales, la basura, eh, la energía limpia, ya estamos prendiendo nuestras unidades de energía térmica. En fin, hay un reto importante y es interesante ese capítulo del Estado de la Nación porque efectivamente se nos está yendo esa oportunidad de seguir siendo los champions en el mundo en este tipo de cosas. La profesora Olga Marta Ramírez indica una consulta. ¿Cómo se puede implementar la NIF S1 y S2 en Costa Rica? La NIF S1 y S2 se van a implementar en las grandes contribuyentes de Hacienda, la lista de grandes contribuyentes de Hacienda en el 2027 y en el 2026, finales del 2025, en los bancos y entidades supervisadas a nivel financiero. Em, entonces, ya se va a implementar. Esto es un proceso en donde están ayudando las firmas de auditores como EY, como KPMG, y ellos son los que van a ayudarle a las empresas a generar un diagnóstico y a ponerlas en práctica. Y luego los departamentos de contabilidad, que tradicionalmente son los que han hecho los estados financieros, son los responsables de llevar esto a cabo. Pero ya se puede, ya hay información, la NIF S1 y S2 son públicas, se pueden bajar y con la ayuda de un auditor o un contador se puede ir trabajando en esto. Lo primero, lo recomendado es un diagnóstico. ¿Cómo está su empresa en el cumplimiento de los indicadores S1 y S2 y cuál es el ideal? Y de esa forma generar un plan de trabajo para poder llegarle. Ujú. En relación con ese mismo tema, ¿se va a aplicar en pequeñas empresas o solamente en las grandes? Por el momento solo en los grandes contribuyentes de Hacienda. Em, em, eh, y
en entidades reguladas a nivel financiero. Por el momento eso es lo que ha dicho el Colegio de Contadores Públicos. Lo otro que va a pasar es que va a haber S3, S4, S5, va a haber normas para biodiversidad, agua, derechos humanos. Eso es lo que se vislumbra en el mediano plazo. Fernando Mena, a la hora de buscar una empresa para trabajar, ¿qué debemos ver más allá del salario, según todo lo que nos ha contado? Bueno, hoy las nuevas generaciones están pidiendo compensaciones diferentes, ¿verdad? Obviamente los salarios son importantes, pero por ejemplo conozco casos de gente que no ha querido ir ni siquiera a una entrevista porque es presencial, Ujú, ¿verdad? La virtualidad y el bienestar, ¿verdad? La pandemia nos trajo cosas muy tristes, pero también nos abrió los ojos en otro tipo de vida posible. claro. Esa vida equilibrada, donde no es todo un corre-corre, en la medida en que los empleos lo puedan hacer. Entonces, vamos a vernos enfrentados a generaciones que van a pedir otro tipo de salarios, tiempo, trabajar por objetivos. Ujú. No me pregunte de dónde voy a trabajar, yo voy a hacer mi trabajo, yo veré dónde lo hago, ¿verdad? Si el puesto aplica. Em, Apertura para tener más vacaciones, em, apoyo en el desarrollo profesional por parte de la empresa, espacios de relajamiento, de deporte dentro de la empresa, oportunidad de llevar a la mascota, en fin, todas estas otras Calidad compensaciones de- son las que se Ujú. están volviendo tan relevantes como el salario. Don Gabriel Pacheco nos dice, buenas noches, ¿cuál es el papel de la política en el cambio requerido? Em, Vamos a ver, es un papel preponderante desde el punto de vista de aquellos apoyos a un cambio en la forma de hacer de las cosas, llámese em, disminución de impuestos o puntos extra en licitaciones que tomen en cuenta este tipo de características y las premien con puntos dentro de una licitación. Pero también se necesita un cambio de política en la visión del Estado para que deje de ver a la empresa como esa que se acerca porque es corrupta y la empiece a ver como una compañera, como una parte necesaria en el desarrollo de los países. Hoy en día los estados no lo pueden hacer todo, ya eso está comprobado, y necesitan de acompañarse a través de alianzas público-privadas para generar desarrollo. Yo creo que lo primero, desde el punto de vista político, es perder la desconfianza, tener una conversación abierta con las empresas para poder generar los cambios que se requieren. Por supuesto que se requiere política pública, y cuando hablo política pública es poder hacer parte de lo que está haciendo el gobierno, el Estado, a partir de buenas prácticas empresariales. Me explico muy rápidamente. Cuando va Credomatic, crea la materia de educación financiera y empieza a brindarla en muchos lugares, va Credomatic, le toca la puerta al Ministerio de Educación Pública y le dice, ¿por qué no hacemos una materia obligatoria en los novenos años de los colegios públicos de este país? A lo cual accede el MEP y luego de 3 años de trabajar en conjunto, tenemos desde el año 2013 en Costa Rica que los colegios públicos que llevan la materia de vida cotidiana, lo que antes se llamaba educación para el hogar, tienen un semestre completo de educación financiera. Qué bueno. Entonces, la política pública es la única que permite hacer grande esas iniciativas, esas buenas prácticas que empiezan en la empresa. Muy bien, nos dice don Ignacio Mora Campos. Jeremy Rifkin, un sociólogo que habla mucho de esta biosfera que se debe de trabajar en conjunto. Como sociólogo, me interesaría saber si hay forma de colaborar con la universidad de manera interdisciplinar para ayudar con estas investigaciones. Doña Sigrid. Doña Sigrid. Sí. Bueno, muy interesante el comentario porque de repente nos pone a todos a jugar en este mismo terreno. Podemos distinguir dos entes, ¿verdad? La universidad como un todo, que acaba de obtener el
esta medida de estrellas sobre sostenibilidad y que lo logró con 5 estrellas, ¿verdad? Porque tiene prácticas amigables con el ambiente. Y la escuela que desde hace poco empezamos a interesarnos fuertemente en el tema del ambiente y todo lo que tiene que ver con eso. Es muy poco porque es muy reciente, pero esta charla es un ejemplo de algo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que puede servir para impulsar a otras personas y ojalá a todos nuestros estudiantes. Falta mucho más, definitivamente falta mucho más, falta integrar todas las acciones para que se noten. Eh, Educar, en mi opinión, no es suficiente si no se lleva a la acción. Es decir, hay muchas empresas, universidades que se dedican a educar en el tema, pero al fin y al cabo las personas tienen la información y de ahí no pasan. Entonces hay que crear un mayor impacto y eso es lo que nos está faltando. Entonces es interesante el aporte de un sociólogo porque creo que sería muy, muy valioso. Nosotros somos del área de comunicación, pero el aporte de un sociólogo creo que nos brindaría contenido y acciones muy valiosas que tal vez no estamos viendo en este momento. Entonces son Claro. bienvenidas todas las recomendaciones y nos pueden contactar. Estamos ahí fácil de contactar cuando quiera. Podemos conversar un ratito, pero muchas gracias por su interés y por querer involucrarnos o querer involucrarse con nosotros. Don Ignacio, cuando tenga gusto, las puertas de la escuela están abiertas. Vamos ahora a escuchar. Don Luis Rolando Durán dice S1 y S2 son procesos de implementación con especialistas en normas internacionales de información financiera, NIF. Según el Colegio de Contadores Privados, solo será obligatorio para un grupo menor al 3 o 4% de empresas, sector financiero, grandes contribuyentes. Es un poco reiterar lo que don Luis nos Sí, acaba. correcto. Eddie Leiva, el profesor Eddie Leiva dice, las nuevas generaciones piden diferentes compensaciones, como usted lo menciona. ¿Qué tan abiertos están los actuales empleadores en brindar esas compensaciones y abrirse a nuevas formas de gestión? Bueno, hay de todo. Hay empresarios y empresarias que están todavía pensando en ese tipo de cosas y que creen que solamente con el dinero es suficiente. Pero conozco casos ya de organizaciones con temas como bienestar, deportes, red de cuidado, ¿verdad? La generación de una red de cuidado para aquellas personas que se encargan del cuidado de sus niños y que tengan tranquilidad y puedan ir a trabajar. Y eso es muy importante a nivel de compensación. Vacaciones, tiempo libre, en fin, cada vez hay más espacio para esto. Lo vemos mucho en las multinacionales, lo vemos mucho en zonas francas. Ahí hay un interés importante en esto y las investigaciones que no nos permiten mentir, ¿verdad? Hay una generación Z que está muy clara de que no quiere trabajar para vivir, ¿verdad? Eh, Quiere vivir y trabajar, pero no es su foco número uno matarse como las generaciones de baby boomers de X o, ¿verdad? Que estábamos en esa locura, ya eso no existe. Sí. Nos pregunta Fernando Mena, ¿cómo podemos nosotros como comunicadores ofrecer mensajes que resalten el beneficio para el consumidor de todas estas acciones? Sí, muy importante su pregunta porque hay que adecuar la narrativa empresarial a todo esto. Ujú. La narrativa tiene que cambiar de compre, 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 soy el mejor, soy el más bonito, le quito las manchas, le curo el dolor de cabeza, ¿verdad? Tiene que pasar de eso a contar una historia que permita seguir hablando de las particularidades del producto o servicio, pero que diga algo más. ¿Qué está haciendo en los temas que ya vimos? Derechos humanos, cambio climático, energía, igualdad, género, todo este tipo de cosas. ¿Cuál es su historia al respecto de esto? Porque ya yo sé que usted vende la cerveza más rica, sí. ¿Qué más? ¿Qué más tiene para contarme? ¿Qué hace con el agua? ¿Cómo procura regenerar el agua que usa para hacer esa cerveza? ¿Dónde termina el vidrio?
¿Cómo hace para que la gente aprenda a consumir bebidas alcohólicas de manera moderada? Eso es lo que quiero saber cada vez más como consumidor y eso es lo que los comunicadores tenemos ahora la gran labor de construir. Y tenemos un comentario de Jennifer Ramírez, que trabaja en el Colegio de Contadores Privados y la nombraron como encargada de la parte ecológica y ambiental. Entonces, dice que se encuentra muy interesada en lograr avanzar con estos temas porque realmente son necesarios. ¿Qué consejo le daría usted a ella para que empiece con esa labor? El primer consejo que me dieron a mí es el primer consejo que le voy a dar a usted. Sensibilice, sensibilice y sensibilice. Trate de abrir todos los espacios que pueda para que la gente a lo interno del colegio entienda de qué va esto y que puedan ir evolucionando en la toma de decisiones a nivel de dirección general e ir dando pasos en esta línea. Porque lo que se cree a veces en la alta dirección es que esto es poner 4 basureros para dividir los residuos y llevarlos a algún lugar cada mes y ya estamos pura vida. Eso es parte y eso está muy bien, pero se pierde la visión de que esto es algo muy profundo, de largo plazo y que por eso mi consejo número 1 es sensibilice, busque esos espacios para que la gente se eduque y se capacite en estos temas y sepa de lo que se trata. Muy bien, creo que ese es el último comentario que tenemos de parte de los participantes, que fueron alrededor de 170 personas las que nos acompañaron esta noche. Qué bueno, me alegra mucho. Y todos estudiantes que vienen a ocupar puestos de liderazgo que nosotros vamos a dejar en algún momento y que serán los llamados a llevar a cabo esta gran tarea que tenemos, doña Sigrid. Sí, definitivamente de los temas más importantes que se puedan tocar. Y gracias, Luis, porque realmente estás logrando esa sensibilización el día de hoy una vez más. Queremos que nuestros estudiantes, bueno, y el público que veo que ha sido variado el día de hoy porque interesa este tema, eh, sigan tu ejemplo, es decir, podemos convertirnos en portavoces en cada lugar donde estamos, en la Así es. universidad, donde trabajamos, con la familia, podemos tomar la bandera y sensibilizar y realizar acciones al respecto. Eh, Esto no es para las próximas generaciones, no es para mis nietos, no es para los hijos de mis nietos, no lo hago por ellos nada más, lo hacemos por nosotros ahora. Así es, así es. Sí, ya no hay tiempo que perder, ya lo hemos perdido tiempo. Al contrario, tenemos que correr porque la carrera empezó hace tiempo. Entonces, ojalá que seamos bien creativos y proactivos para poner no digo un grano de arena porque pienso que necesitamos poner mucho más que eso para que sirva, pero que de verdad haya un antes y después en nuestras acciones relacionadas con este tema. Y que ojalá hoy se sientan todos inspirados por las palabras de Luis y por lo que se puede hacer y lo que él ha logrado para que ustedes también se animen y logren ese impacto a donde sea que estén. De verdad, muchísimas gracias, Luis. Ese Con tema todo es gusto. fundamental para todos, es para todos importante. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muchísimas Gracias a todos. gracias, que A sea la vos, primera de muchos. Ojalá que así sí. es. A la orden para servirles. Bienvenido. Muy Hasta amable. luego. Y a Gracias. todos los que están acá, pues invitarlos a que se vayan a clases. Y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches.